Recuerdo mi pueblo como un puñado de casas aferradas a la tierra, con el polvo levantándose en verano y el barro pegándose a los zapatos en invierno. Un lugar donde el tiempo parecía avanzar más lento, marcado por el sol y las campanas de la iglesia, no por los relojes. Nací en los años 40, en una época donde la vida era dura, muy dura, y las manos eran el único capital que teníamos. Mi familia no era distinta a las demás. Éramos muchos hermanos, y mis padres se deslomaban de sol a sol para que no nos faltara un plato de lentejas en la mesa. Mi padre, un hombre de pocas palabras y manos curtidas, trabajaba el campo de sol a sol, y mi madre, una mujer fuerte como un roble, no paraba ni un instante entre la casa, los animales y ayudando a mi padre en lo que podía. La casa era pequeña, de adobe y tejas viejas, con un olor perenne a leña, a humedad y a comida recién hecha. Dormíamos todos apretujados, los más pequeños en la misma cama, los mayores en jergones en el suelo. La intimidad era un lujo que no existía, pero a pesar de todo, no recuerdo mi infancia con tristeza, sino con la nostalgia de lo que fue. Éramos pobres, sí, pero no éramos infelices. Teníamos el calor de la familia, el consuelo de la comunidad y la esperanza, siempre la esperanza, de que el día siguiente sería un poco mejor. Desde muy pequeña, me di cuenta de que mi vida, como la de todas las niñas de mi pueblo, estaba ya escrita. Las mujeres nacían para casarse, tener hijos y cuidar del hogar. Esa era la ley, la tradición, lo que se esperaba de nosotras. Mis hermanas mayores ya estaban en ese camino. Una se casó con 17 años con un mozo del pueblo de al lado, y la otra, poco después, se fue a servir a la capital. Mi destino parecía ser el mismo, ayudar en casa hasta que llegara un buen partido, y luego empezar mi propia familia. No había otra opción, no se contemplaba, pero yo era diferente. Desde que tengo memoria, sentí una curiosidad que no me cabía en el pecho. Me gustaba escuchar las conversaciones de los mayores, aunque no entendiera la mitad. Me fascinaban los libros que de vez en cuando llegaban al pueblo de la mano del cura o de algún viajero. Eran objetos extraños, con letras pequeñas y dibujos que contaban historias de mundos lejanos. Yo no sabía leer, claro, pero me pasaba horas mirando las páginas, imaginando lo que decían. Era como si esos libros guardaran un secreto, una llave para entender algo más grande que nuestro pequeño mundo. Recuerdo una vez, el maestro del pueblo, un hombre ya mayor y con gafas que siempre se le resbalaban por la nariz, estaba leyendo en la plaza. Yo era una niña de unos 6 o 7 años y me acerqué sigilosamente, con el corazón latiéndome fuerte como si fuera a cometer una travesura. Me senté en el suelo, a una distancia prudente, y me quedé escuchando su voz grave, que recitaba palabras que para mí eran pura música. No entendía el significado, pero la cadencia, el ritmo, el misterio que envolvía cada frase me cautivaron. Fue en ese momento, creo, cuando la semilla de mi deseo de aprender se plantó en mi interior. En mi casa, la idea de que una niña fuera a la escuela era casi una excentricidad. Los chicos, sí, quizás algunos años, para que aprendieran a leer y escribir lo básico, a llevar las cuentas. Pero las chicas, ¿para qué? Se decía que el saber solo traía problemas a las mujeres, que las hacía pensar demasiado y las alejaba de sus deberes. Mi madre, con toda la buena intención del mundo, me decía: «Hija, lo que tienes que aprender es a coser, a cocinar, a cuidar de la casa. Eso es lo que te hará una buena esposa». Y mi padre, si acaso, con un gruñido asentía. Para ellos, mi futuro estaba en el hogar, no en los libros. Mis días estaban llenos de tareas. Desde que salía el sol, no había un momento de descanso. Ayudaba a mi madre a ordeñar las cabras, a recoger los huevos de las gallinas, a preparar el desayuno. Luego, a lavar la ropa en el arroyo, a buscar leña en el monte, a cuidar de mis hermanos pequeños. No había juguetes, no había tiempo para juegos. Mi recreo era el campo, la naturaleza, donde me escapaba a veces para soñar despierta, para mirar el cielo y sentir el viento en la cara. Y en esos momentos de soledad, mi mente siempre volvía a los libros, a las palabras, a la idea de que había algo más allá de las montañas que rodeaban mi pueblo. El maestro, don Ramón,
Tenía una pequeña escuela en una habitación de la casa del cura. Era un lugar austero, con unas pocas mesas y un pizarrón de pizarra. Los niños que iban eran pocos, hijos de los labradores más acomodados o de algún comerciante. Yo los veía pasar por la calle, con sus cuadernos bajo el brazo, y sentía una punzada en el pecho. Me preguntaba qué aprenderían allí, qué secretos les revelarían esas páginas. A veces me quedaba un rato cerca de la ventana, escuchando el murmullo de las voces, el rasgar de las plumas sobre el papel. Era como si una barrera invisible me separara de ese mundo, un muro que yo anhelaba derribar. Intenté, con la inocencia de una niña, plantearle a mi madre mi deseo. «Mamá, ¿puedo ir a la escuela con los niños?». Su respuesta fue un suspiro cansado, una mirada que decía: «No seas tonta. Hija, ya sabes que no podemos. No hay dinero para libros y te necesitamos aquí. ¿Quién va a ayudarme con las tareas? Además, las niñas no van a la escuela. Eso es para los chicos». Sus palabras no eran un castigo, sino la cruda realidad de nuestra vida. No había maldad en su negación, solo la resignación de quien acepta su destino. Pero yo no me resignaba. La idea de no poder leer, de no entender lo que otros sí entendían, me dolía en el alma. Empecé a buscar mis propias maneras de aprender. Cuando mi padre volvía del campo y se sentaba a descansar, a veces le pedía que me leyera los pocos papeles que llegaban a casa, el periódico viejo que envolvía el pan, alguna carta de un pariente lejano. Él, con su paciencia infinita, deletreaba las palabras y yo las repetía, intentando memorizar las formas, los sonidos. Era un juego, pero para mí era mucho más. Era una ventana. Mi abuela materna, que vivía con nosotros y era la más sabia de la casa, me entendía sin palabras. Ella no sabía leer ni escribir, pero tenía una inteligencia natural y una bondad infinita. A veces, cuando me veía con el ceño fruncido, mirando las letras, me decía: «No te preocupes, mi niña. El saber está en muchos sitios, no solo en los libros, pero si los libros te llaman, no dejes de buscarlos». Sus palabras eran un bálsamo, una confirmación de que mi deseo no era una locura. Ella era la única que me animaba, aunque fuera de forma silenciosa. Con el paso de los años, mi deseo de ir a la escuela no disminuyó, sino que creció. Ya no era una niña pequeña, sino una muchacha que se acercaba a la adolescencia. Mis responsabilidades en casa eran mayores y la presión para que aceptara mi destino también. Mis amigas empezaban a hablar de novios, de bodas, de tener sus propias casas. Yo las escuchaba, asentía, pero mi mente estaba en otro lugar. Quería aprender, quería saber, quería entender el mundo más allá de nuestro valle. Un día, el maestro don Ramón anunció que se jubilaba. El nuevo maestro, un joven recién llegado de la ciudad, con ideas frescas y una energía contagiosa, llegó al pueblo. Se llamaba don Pablo. Él sí que quería que todos los niños, y también las niñas, fueran a la escuela. Empezó a ir casa por casa, hablando con los padres, intentando convencerlos de la importancia de la educación. Cuando llegó a nuestra puerta, yo estaba en el huerto recogiendo patatas. Escuché su voz clara y firme, hablando con mi padre. «Señor Martínez», dijo don Pablo, «es fundamental que los niños vayan a la escuela, y las niñas también. Tienen el mismo derecho a aprender». Mi padre, con su voz áspera, respondió: «Don Pablo, con todo respeto, usted no sabe lo que es la vida en el campo. Necesitamos a las muchachas en casa, y no hay dinero para esas cosas. Pero la educación no es un lujo, es una necesidad», insistió el maestro. «Y hay ayudas, podemos buscar soluciones». La conversación se alargó, y yo, escondida detrás de los arbustos, escuchaba cada palabra. Sentía una mezcla de esperanza y desesperación. La esperanza de que alguien, por fin, defendiera mi causa. La desesperación de ver la resistencia inquebrantable de mi padre. Cuando don Pablo se fue, mi padre entró en casa, refunfuñando. Mi madre, que había estado escuchando desde la cocina, se acercó a él. «No te calientes la cabeza, hombre. Ya sabes cómo son estos de la ciudad. No entienden nuestras costumbres». Yo salí de mi escondite con el corazón en un puño. Miré a mis padres, a sus caras cansadas, a sus manos trabajadoras. Sabía que no era por maldad, sino por la vida que les había tocado vivir, pero en ese momento algo en mí se rompió. No podía aceptar que mi destino estuviera sellado, que mi deseo de aprender fuera una quimera.
La conversación con don Pablo, aunque no cambió la opinión de mis padres de inmediato, encendió una chispa en mí. Me di cuenta de que si quería ir a la escuela, no bastaría con desearlo. Tendría que luchar por ello, con todas mis fuerzas, contra la corriente de lo establecido, contra la tradición, contra la propia necesidad de mi familia. Y esa noche, mientras todos dormían, yo, tumbada en mi jergón, decidí que no me rendiría. No importaba lo que tuviera que hacer o los sacrificios que tuviera que afrontar. Iría a la escuela. Aquella noche, la decisión se me grabó a fuego en el alma. No era una fantasía de niña, sino una necesidad que me quemaba por dentro. No me rendiría. No importaba lo que mis padres dijeran, ni lo que el pueblo pensara, ni las 1001 tareas que me ataban a la casa. Yo iría a la escuela. Pero, ¿cómo? Esa era la pregunta que me taladraba la cabeza mientras intentaba conciliar el sueño en la oscuridad, con el frío calándoseme en los huesos. A la mañana siguiente, la rutina me engulló como siempre, el olor a café de puchero, el balido de las cabras, el trajín de mis hermanos. Pero algo había cambiado en mí. Mis ojos, antes resignados, ahora buscaban oportunidades, resquicios en la dura realidad. Intenté hablar con mi madre de nuevo, con una voz que quería sonar adulta, convincente. Le prometí que seguiría haciendo mis tareas, que no descuidaría nada, si solo me dejaba ir unas horas a la escuela. Ella me miró con esa mezcla de cansancio y amor que conocía tan bien. Hija, no insistas. Ya te lo he dicho. No hay dinero y te necesitamos. ¿Acaso crees que el saber te va a dar de comer? Aquí, las manos son lo que valen, no la cabeza llena de pájaros. Su voz era suave, pero sus palabras eran como piedras que caían sobre mis esperanzas. Mi padre, al escuchar nuestras voces, solo gruñó desde la mesa, un sonido que para mí era un no rotundo. Entendí que la batalla no se ganaría con ruegos, tendría que ser más astuta, más persistente. Empecé a observar. Me di cuenta de que don Pablo, el nuevo maestro, pasaba las tardes en la plaza, a veces hablando con los hombres, otras veces con los pocos niños que acudían a la escuela. Me armé de valor y un día, mientras mis hermanos jugaban y mi madre estaba ocupada en el corral, me acerqué a él. Me temblaban las piernas, pero la necesidad era más fuerte que el miedo. Don Pablo, le dije, con la voz apenas un susurro, yo quiero ir a la escuela. Él, un hombre joven con una mirada amable y unos ojos vivaces, se agachó para mirarme a los ojos. ¿Y por qué no vienes, muchacha?, me preguntó. Le conté, con la brevedad que la vergüenza me permitía, que mis padres no me dejaban, que necesitaban mi ayuda en casa. Él escuchó con atención, sin interrumpirme. Mira, no te prometo nada, pero ven a la escuela cuando puedas. Si tus padres no te dejan ir por las mañanas, ven por las tardes. Siempre hay algo que se puede hacer. Sus palabras fueron un rayo de sol en mi oscuridad. Así empezó mi doble vida. Por las mañanas era la hija obediente, la hermana mayor que ayudaba en todo. Por las tardes, cuando el sol empezaba a caer y las tareas más urgentes estaban hechas, me escapaba. Decía que iba a buscar hierbas para las cabras o a recoger moras en el seto. Mi madre, agotada, no siempre se daba cuenta de mis ausencias, o quizás prefería no verlas. Corría por los senderos polvorientos, con el corazón en la garganta, sintiendo la adrenalina de la desobediencia y la emoción de lo prohibido. La escuela por las tardes era diferente. Don Pablo se quedaba con un puñado de niños que no podían ir por las mañanas y con algunas niñas como yo que se atrevían a desafiar las normas. No éramos muchos y el ambiente era más relajado, más íntimo. Don Pablo nos enseñaba las letras, los números, nos leía historias de otros lugares. Cada palabra que aprendía era un tesoro. Cada letra que descifraba era una pequeña victoria. Mi mente, que antes se sentía como un pozo seco, ahora era una esponja que absorbía cada gota de conocimiento. Me sentía viva, por primera vez, de una manera que nunca antes había experimentado. Pero la felicidad era frágil, siempre amenazada. Mis padres empezaron a sospechar. ¿Dónde te metes por las tardes, muchacha?, me preguntaba mi padre con un tono que no admitía réplica. Mi madre me miraba con ojos que parecían ver a través de mis mentiras. No me gusta que andes por ahí sola, me decía. La tensión crecía en casa. Cada vez que me escapaba, el miedo a ser descubierta me oprimía el pecho.
Sabía que si me pillaban, las consecuencias serían graves. Y un día ocurrió. Mi hermana mayor, Carmen, que siempre había sido más tradicional y apegada a las costumbres, me siguió. Me vio entrar en la escuela, me vio sentarme entre los demás niños, con los ojos pegados al pizarrón. Cuando volví a casa, ella ya estaba allí, esperándome con los brazos cruzados y una mirada de reproche. «Así que aquí es donde te metes», me espetó. «En la escuela, como si fueras un chico. ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirán nuestros padres?». Sus palabras eran un puñal. Intenté explicarle, rogarle que no dijera nada, pero ella estaba furiosa. «Estás deshonrando a la familia. Las mujeres no estudian, trabajan. Y tú tienes que ayudar aquí». La bronca fue terrible. Carmen fue directa a contárselo a mi madre. Y mi madre, con el rostro desencajado, se lo dijo a mi padre. Recuerdo el silencio que siguió. Un silencio pesado, cargado de rabia y decepción. Mi padre me miró con unos ojos que no reconocía, unos ojos duros, fríos. «Así que esto es lo que haces a mis espaldas», dijo, con una voz que me heló la sangre. «Desobedeciendo, mintiendo. ¿Crees que somos ricos para que vayas a la escuela? Aquí no hay sitio para señoritas. Aquí se trabaja». Me prohibió volver a poner un pie en la escuela. Me encerró en casa. Me puso más tareas de las que ya tenía, como un castigo, como una forma de doblegar mi espíritu. Aquellos días fueron los más oscuros de mi infancia. Me sentía prisionera, incomprendida, sola. La casa, que antes era mi refugio, ahora era mi cárcel. Lloraba en silencio por las noches, con la almohada empapada en lágrimas, sintiendo cómo mis sueños se desvanecían como el humo. La abuela, mi única aliada, intentaba consolarme. «No te rindas, mi niña», me susurraba. «El saber es como el agua, siempre encuentra su camino, ya verás». Pero sus palabras, aunque me daban un poco de consuelo, no podían abrir las puertas de mi prisión. El tiempo pasó, y yo seguía encerrada en casa, con el alma marchita. Mis hermanos menores, que antes me admiraban, ahora me miraban con pena o con indiferencia. Carmen, mi hermana, me trataba con frialdad, como si yo fuera una extraña. La gente del pueblo que se enteró de mi rebeldía me miraba con curiosidad, con lástima o con desaprobación. Sentía el peso de sus miradas, el juicio silencioso de una comunidad que no entendía mi anhelo. Pero la chispa, aunque oculta, no se apagó del todo. En los pocos momentos de soledad que tenía, cuando iba al campo a buscar leña o a pastorear las cabras, intentaba recordar las letras que don Pablo me había enseñado. Escribía con un palo en la tierra, dibujaba las palabras que recordaba. Era una forma de mantener viva la llama, de no dejar que el olvido me arrebatara lo poco que había aprendido. La vida en el pueblo, ya de por sí difícil, se volvió aún más dura. Hubo un año de sequía terrible. Los campos se agrietaron, los cultivos se perdieron, la miseria se cebó con nosotros. Mi padre, que ya era un hombre taciturno, se volvió aún más sombrío, más preocupado. Mi madre, con la cara surcada por nuevas arrugas, no sabía de dónde sacar para alimentar a tantos hijos. La comida escaseaba y la preocupación por el futuro se cernía sobre todos como una nube negra. En ese contexto de penuria, mi deseo de estudiar parecía una frivolidad, un capricho egoísta. Me sentía culpable por seguir soñando con libros cuando mi familia apenas tenía para comer. Entonces, la abuela enfermó. Era una mujer fuerte, pero los años y las penalidades la habían mermado. Se quedó postrada en la cama, con la mirada perdida, su cuerpo consumiéndose poco a poco. Yo la cuidaba con devoción, le daba de comer, le cambiaba las ropas, le hablaba en susurros. Ella, en sus momentos de lucidez, me apretaba la mano y me decía: «No te olvides de lo que quieres, mi niña. Lucha por ello. No dejes que nadie te lo quite». Sus palabras eran un legado, una promesa que yo le hacía en silencio. Su partida fue un golpe devastador. Ella era mi refugio, mi confidente, la única que realmente entendía mi corazón. Su muerte me dejó un vacío inmenso, una soledad que me calaba hasta los huesos. Sentí que había perdido mi último apoyo, mi última esperanza. Con la abuela ya no entre nosotros, la casa se sintió más grande, pero también más vacía. Mis padres, sumidos en el duelo y la preocupación económica, apenas reparaban en mí. Yo seguía con mis tareas, pero el brillo en mis ojos se había apagado.
Me sentía como un autómata cumpliendo con mi destino, resignada a una vida sin libros, sin más horizontes que los campos que rodeaban mi pueblo. Pero la vida, caprichosa, siempre guarda sorpresas, y a veces esas sorpresas son más amargas que dulces. Un día llegó al pueblo un hombre. No era de allí, venía de un pueblo cercano, un poco más grande. Era un hombre mayor que yo, con tierras y algo de ganado. Había oído hablar de mí, de mi buena mano para las tareas del hogar, de mi discreción, y un día se presentó en nuestra casa. Mis padres lo recibieron con una mezcla de respeto y nerviosismo. Yo estaba en la cocina, escuchando la conversación a medias, sin entender del todo lo que pasaba, hasta que mi padre me llamó. «Ven aquí, hija». Fui, con el corazón encogido. El hombre me miró de arriba abajo, con una mirada que me hizo sentir como un objeto. «Esta es mi hija», dijo mi padre, con un tono que no le había oído nunca. El hombre asintió, sonrió, y entonces mi padre pronunció las palabras que me helaron la sangre. «Este buen hombre ha venido a pedir tu mano, hija. Quiere casarse contigo». El mundo se detuvo. Las palabras resonaron en mis oídos como un eco macabro. ¿Casarme? ¿Con ese hombre al que apenas conocía, que me doblaba la edad? Sentí que el aire me faltaba, que las paredes de la casa se cerraban sobre mí. Miré a mi madre, a mi padre. Sus rostros estaban serios, pero también aliviados. Para ellos era una buena oportunidad, una boca menos que alimentar, un futuro asegurado para mí. No veían mi desesperación, solo la conveniencia. Mi padre continuó, con una voz que intentaba ser amable, pero que para mí sonaba sentencia. «Pestencia. Es un buen partido, hija. Tiene tierras, no te faltará de nada. Y ya es hora de que sientes la cabeza». No hubo preguntas, no hubo opciones. Mi destino, que yo creía haber empezado a forjar con mis propias manos, ahora se me imponía ineludible como una losa. Casarme significaba el fin de todo, el fin de mis sueños, el fin de mi lucha, el fin de cualquier posibilidad de conocer el mundo a través de los libros. Era la rendición total, la aceptación de una vida que no era la mía. Sentí un miedo atroz, un pánico que me paralizó. No podía hablar, no podía moverme. Solo podía sentir cómo mi futuro se desdibujaba, cómo la oscuridad me envolvía por completo. Pero en el fondo de mi ser, en lo más profundo de mi corazón, una pequeña voz, apenas un susurro, se negaba a callar, se negaba a aceptar ese destino. Aquella noche, después de la visita del pretendiente, no pegué ojo. Me quedé despierta, mirando las vigas del techo, sintiendo cómo el peso de mi destino me aplastaba el pecho. El hombre había aceptado la propuesta de mis padres. La boda se celebraría en 2 meses, cuando terminara la cosecha. 2 meses, 60 días para que mi vida, tal y como la había soñado, llegara a su fin. Pero mientras todos dormían, esa pequeña voz rebelde que llevaba dentro se hizo más fuerte, más clara. No podía aceptarlo, no sin luchar una vez más. A la mañana siguiente esperé a que mi padre saliera al campo. Mi madre estaba ocupada con los preparativos de la boda, contenta por primera vez en mucho tiempo. Me acerqué a ella con el corazón en la garganta. «Mamá», le dije, «no quiero casarme. No conozco a ese hombre. Por favor, deja que vaya a la escuela, aunque sea solo hasta la boda. Solo quiero aprender un poco más». Mi madre se giró hacia mí, y por un momento vi un destello de algo parecido a la comprensión en sus ojos, pero enseguida se endureció. «Hija, ya está decidido. Ese hombre es bueno, te dará un hogar. No seas tonta. El saber no pone comida en la mesa. Y ya basta de escuela. Es hora de que seas una mujer de verdad». Sus palabras me dolieron más que los golpes. Entendí que no había salvación posible desde dentro de mi familia. Tendría que buscarla fuera. Esa tarde, mientras mi madre dormía la siesta y mis hermanos jugaban en el corral, me escapé de nuevo. No para ir a las hierbas o a las moras. Esta vez fui directa a casa de don Pablo. Lo encontré corrigiendo cuadernos en su pequeña mesa. Cuando me vio llegar con los ojos enrojecidos y el rostro desencajado, dejó todo a un lado. Le conté todo: la propuesta de matrimonio, la negativa de mis padres, mi desesperación. Él me escuchó en silencio, con una expresión grave. Cuando terminé, suspiró profundamente. «Es una situación muy difícil», me dijo.
pero no puedo interferir en las decisiones de tu familia. Sin embargo, hay algo que sí puedo hacer. Don Pablo se levantó y fue hacia un baúl viejo que tenía en un rincón. De él sacó varios libros, cuadernos, plumas y tinta. Si no puedes venir a la escuela irá a ti, me dijo. Te voy a enseñar a leer y escribir de verdad, pero tendrás que estudiar en secreto, por las noches, cuando todos duerman. Si tus padres no te dejan elegir tu futuro, al menos tendrás las herramientas para cambiarlo cuando puedas. Me entregó los libros como si fueran joyas preciosas. Eran libros de lectura básica, un cuaderno de escritura y una cartilla de números. Escóndelos bien, me dijo, y ven a verme cuando puedas. Te ayudaré en lo que esté en mis manos. Volví a casa con los libros escondidos bajo el delantal, el corazón latiéndome con fuerza. Los escondí en un hueco que había detrás de la leñera, envueltos en un trapo viejo. Esa noche, cuando todos dormían, encendí una vela pequeña y me acurruqué en un rincón. Abrí el primer libro. Las letras, que antes eran garabatos sin sentido, ahora empezaban a tener forma, significado. Don Pablo me había enseñado lo básico, y ahora yo podía continuar por mi cuenta. Era lento, muy lento, pero cada palabra que descifraba era una pequeña victoria, un paso hacia la libertad. Durante semanas mantuve mi doble vida. Por el día era la novia obediente que ayudaba con los preparativos de la boda. Por la noche era una estudiante furtiva que devoraba las páginas con hambre insaciable. Leía historias de mujeres valientes, de lugares lejanos, de vidas diferentes a la mía. Aprendía a escribir mi nombre, a sumar y restar, a entender conceptos que antes me eran ajenos. Cada noche sentía que crecía un poco más, que me volvía un poco más fuerte, pero mi padre se dio cuenta de que algo cambiaba en mí. Mis ojos, que antes estaban apagados, ahora brillaban con una luz nueva. Mi postura era más erguida, mi voz más firme. Un día me pilló escribiendo en un trozo de papel. Su cara se puso roja de rabia. «¿Otra vez con las letras?», me gritó. «¿No has aprendido nada? ¿Dónde has conseguido esto?». Me quitó el papel de las manos, lo rompió en pedazos. «Mañana mismo me traes todo lo que tengas de la escuela. Se acabó, de una vez por todas». Esa noche, escondida en la leñera, con los libros en las manos, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. No podía seguir viviendo a medias, ocultándome, robando minutos de conocimiento como si fueran migajas. O luchaba de verdad, o me rendía para siempre. Y yo no estaba dispuesta a rendirme. Al día siguiente, con una determinación que no sabía que poseía, fui a buscar a don Pablo. «Quiero hacer un examen», le dije. «Quiero demostrar que he aprendido, que puedo seguir estudiando». Él me miró sorprendido. «Pero muchacha, ¿cómo vas a hacer eso? Tu familia jamás lo permitirá». «No importa», le respondí. «Aunque no me dejen seguir, quiero saber que puedo. Necesito saberlo». Don Pablo organizó un examen informal con algunos padres del pueblo y el cura. Era una prueba sencilla: leer un texto en voz alta, escribir una carta, resolver operaciones matemáticas básicas. Cuando llegó el momento, yo temblaba como una hoja, pero también sentía una determinación férrea. Leí el texto sin dudar. Escribí una carta a mi abuela fallecida. Resolví todas las cuentas. Los presentes se quedaron callados. Una muchacha de pueblo sin educación formal había demostrado que podía aprender tanto como cualquier chico de su edad. La noticia corrió por el pueblo como la pólvora. Mis padres se enteraron esa misma tarde. Mi padre llegó a casa furioso, humillado. «¿Cómo te atreves a ponernos en ridículo? ¿Qué va a pensar tu futuro marido? ¿Que tiene por mujer a una rebelde?». Me castigó duramente, pero esta vez algo había cambiado en mí. Ya no era la niña asustada que se escondía. Había probado mi valía, había demostrado que podía aprender. Nadie podría quitarme eso nunca. El día del examen, entre los presentes, estaba don Ricardo, un maestro de la capital que había venido de visita al pueblo. Él había quedado impresionado por mi desempeño. Unos días después, vino a casa. Habló con mis padres, les explicó que había una escuela de maestras en la capital, que aceptaban a chicas con aptitudes, que incluso había becas para familias necesitadas. «Su hija tiene un talento especial», les dijo. «Sería una pena desperdiciarlo». La propuesta sembró la confusión en mi casa. Por un lado, estaba el compromiso de matrimonio, la tradición, lo esperado. Por otro,
una oportunidad que nadie en el pueblo había tenido nunca. Mis padres discutieron durante días. Mi madre, por primera vez, parecía dudar. Quizás le dijo a mi padre una noche cuando creía que yo no la escuchaba. Quizás deberíamos dejarla intentarlo. Solo por un año. Si no funciona, vuelve y se casa. Mi padre tardó en convencerse, pero la presión del pueblo, que ahora me veía como una especie de prodigio, y la insistencia de don Ricardo, fueron minando su resistencia. Al final accedió. 1 año, me dijo, con la voz temblorosa. Solo 1 año. Si no sirves para eso, vuelves y te casas. Sin más historias, el pretendiente, por supuesto, canceló el compromiso. No quería una mujer que supiera más que él, que tuviera ideas propias. Para mí, fue una liberación. Para mis padres, una humillación más. Llegó el momento de partir hacia la capital. Era la primera vez que salía de mi pueblo. Me despedí de mi familia con el corazón dividido entre la tristeza y la emoción. Mi madre lloró, mi padre me abrazó con torpeza. «Pórtate bien, hija», me susurró. «Y no nos olvides». En la escuela de maestras me enfrenté a un mundo completamente nuevo. Chicas de diferentes pueblos, todas con las mismas ganas de aprender, todas luchando contra las limitaciones de su época. Fue difícil, muy difícil. Los primeros meses me sentía perdida, abrumada por la cantidad de conocimientos que debía asimilar. Pero la semilla que había plantado don Pablo en las tardes robadas de mi pueblo ahora florecía con fuerza. Aprendí historia, geografía, literatura, matemáticas. Cada día era un descubrimiento, cada libro una puerta hacia un mundo más amplio. Al final de ese primer año, regresé al pueblo convertida en una mujer diferente. Ya no era la niña rebelde que se escondía para estudiar, sino una joven preparada, con un título bajo el brazo y una misión clara. Había decidido que me quedaría en mi pueblo, pero como maestra, quería dar a otros niños, y especialmente a otras niñas, la oportunidad que yo había tenido que pelear con uñas y dientes. Don Pablo, que ya era mayor, me cedió la escuela con alegría. «Era lo que esperaba de ti», me dijo, con los ojos brillantes de orgullo. «Sabía que lo conseguirías». Mis padres, al principio recelosos, fueron aceptando poco a poco mi nueva vida. Mi madre, especialmente, empezó a sentirse orgullosa cuando la gente del pueblo la felicitaba por tener una hija maestra. Mi padre, aunque nunca lo dijo abiertamente, también se sintió satisfecho. La hija rebelde se había convertido en una mujer respetable, pero a su manera. Durante más de 30 años, dirigí esa pequeña escuela. Vi pasar generaciones de niños y conseguí que muchas niñas también tuvieran la oportunidad de aprender. No todas siguieron estudiando, pero todas supieron leer y escribir. Todas tuvieron al menos la opción de elegir. Algunas se convirtieron en maestras, otras en enfermeras, algunas incluso llegaron a la universidad. Cada una de ellas era una pequeña victoria, una grieta más en el muro de las limitaciones. Me casé, sí, años después, con un hombre que respetaba mi trabajo y mis ideas. Tuvimos hijos, y a todos les enseñé que el conocimiento es el único tesoro que nadie te puede robar, la única herencia que realmente vale la pena. Ahora, cuando miro hacia atrás, entiendo que mi lucha no fue solo por mí. Fue por todas las niñas que vinieron después, por todas las que no tuvieron la oportunidad que yo me empeñé en crear. La educación cambió mi vida, pero más importante aún, me dio la herramienta para cambiar la vida de otros. A veces pienso en mi abuela, en sus últimas palabras, en cómo me alentó a no rendirme. Pienso en don Pablo, que creyó en mí cuando nadie más lo hacía. Pienso en mis padres, que al final, a pesar de sus miedos y sus limitaciones, me dejaron volar. Y pienso en todas esas tardes robadas, leyendo a la luz de una vela, sintiendo que cada palabra aprendida era un paso hacia la libertad. El saber, como decía mi abuela, siempre encuentra su camino. A veces hay que abrirlo a golpes, a veces hay que cavarlo con las manos, a veces hay que esperarlo con paciencia, pero siempre llega, y cuando llega, lo cambia todo.